Y seguimos hablando de política internacional, pero en este caso no estoy sola, sino con Pablo Fernández, a quien le doy la bienvenida. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Volvimos a los jueves. Por fin. ¿Por qué? Sí, Veníamos los lunes, los jueves. Y ahora yo soy irregular en eso. Bueno, ya está, estás acá. Por hoy, por este jueves, sí. Por este jueves sí, veremos la semana que viene qué pasa. Pablo, hablamos ahora de política internacional, ¿de qué hablamos en este caso? Bueno, creo que es uno de los temas que está rondando lo que son las últimas, por lo menos 2 semanas, de lo que es la solidaridad internacional con esta cuestión humanitaria relacionada a los 5 héroes cubanos, los 5 luchadores antiterroristas que hace 13 años, en septiembre se cumplieron 13 años, que sufren una prisión injusta, porque no hay ninguna prueba en contra de ellos, dentro de Estados Unidos. La noticia es muy agridulce, porque mañana, 7 de octubre, René González, uno de los 5 luchadores, terminaría su condena. O sea, si primero aceptásemos que la condena fuese real, claro, la condena termina mañana. 13 años era el que tenía la condena más baja. Días previos a que la noticia finalmente recorriera, sobre todo las jornadas de solidaridad, se conoció que una jueza, Pican Miller, exige que se quede 3 años más. Uno puede pensar que efectivamente se trataría de la famosa libertad condicional, pero que en este caso viene relacionada con que René González tiene ciudadanía estadounidense. Él es nacido en Estados Unidos. Los papás de René eran luchadores antibatistianos contra la dictadura de Batista, emigraron a Estados Unidos. Él nace en Estados Unidos, pero en el triunfo de la revolución él volvió a Cuba. Esta condición de doble nacionalidad pareciera es la puerta por donde la jueza armó esta especie de enmarañamiento para impedir que René González, a horas de salir de Cuba, de las prisiones de Florida, vuelva a Cuba, ¿no? En ese hecho, Cintia, también es importante remarcar que René González hace 13 años que no pudo volver a ver a su esposa. O sea, está privado también de las visas humanitarias. En el caso de los 5 ya pocas cosas nos sorprenden con el nivel de violencia y ensañamiento que hay contra los 5 luchadores antiterroristas y sus familias, ¿no?, que son las que más sufren. En el caso de René, esto ahora se ha tornado en una especie de prisionero político, ahora a rehén de Estados Unidos, porque no puede abandonar territorio estadounidense durante 3 años. ¿Cómo ha tomado el mundo esta noticia, sobre todo aquellas personas, por ejemplo en Cuba, la familia, que decías vos recién, ¿no?, que tiene como un rol fundamental, que ni siquiera pudo verlo en 13 años, que es muchísimo tiempo? ¿Cómo fue tomada esta noticia donde supuestamente había una condena, se cumple, pero finalmente la persona no es liberada? Hay un hecho, uno no puede dejar de ser quien es cuando habla, ¿no? Y vos cuando dijiste esto, yo el año pasado tuve posibilidad de conocer a las familias y yo estoy un día sin mi hijo y me desmayo. Yo no me imagino lo que debe ser no ver más a las personas que más querés en el mundo por 13 años y no tener más contacto que de vez en cuando una llamada telefónica, obviamente supervisada y grabada. No quiero dejar de mencionar estos detalles porque si no queda como que es un caso judicial y es un hecho, primero, de violencia política contra un país y también un ensañamiento contra 5 luchadores que se han dedicado a impedir actos terroristas, no solamente en Cuba, sino en el resto de Latinoamérica. Los terroristas que ellos monitoreaban y desbarataban los planes son personas que, por ejemplo, estaban involucradas también en el operativo Cóndor, que en Argentina llenó de sangre las calles, como pasó en Uruguay, en Brasil y en Chile, ¿verdad? Estamos hablando de la dictadura militar. Fíjate el nivel de enlazamiento que hay, por eso esta lucha es continental. En el caso de las familias, uno creo que poco tiempo puede pasar para entender el heroísmo de estas familias que siguen resistiendo, que están más firmes que nunca. Las familias de alguna manera sabían que esto podía pasar, entonces hay como una especie de cerrar filas y exigir mundialmente que la mayor cantidad de países, y ahora en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas también se pronuncien, exigiéndole al gobierno de Estados Unidos, primero, la posibilidad de que René González vuelva a su país si terminó la condena, y por otro lado después el indulto, que es la única figura que hoy puede terminar con esta condena, esta prisión en vida a la que han sometido a estos 5 luchadores. Hay que tener en cuenta que la única figura legal, porque todas las otras no solamente se han agotado, sino que han quedado viciadas de nulidad. El juicio a los 5 hace exactamente 3 años que fue desestimado. Es tan trucho el juicio que en los propios archivos desclasificados sale la lista de los periodistas que cobraron para escribir artículos creando, ¿no?, todo un sistema de linchamiento en los medios de Miami.
la plata que cobró cada uno de los jurados para dar su veredicto de culpables sin ningún tipo de pruebas. Y ahora se ha descubierto también cómo están involucrados las figuras judiciales. No hay que olvidarse que, por ejemplo, Bush hijo llega a la presidencia con la Corte de la Florida. ¿Vos te acordás que Estados Unidos estuvo sin presidente casi 40 días y lo termina eligiendo una Corte de Justicia ya cuando no se sabía si había ganado él, si Bush hijo o Al Gore? Que misteriosamente aparecieron unos votos en Florida. Bueno, ese es el nivel de corrupción que hoy también tiene encarcelados a los 5 luchadores. Me parece que es importante también destacar que Zaffaroni, una de las más grandes eminencias que hay en Argentina en cuanto a cuestión de leyes, él es profesor emérito de la Casa de Leyes, envió una carta, tanto como profesor como ministro de la Corte Suprema, al presidente de Estados Unidos, en tono incluso de jurisprudencia, se puede leer en todos los sitios de Solidaridad, diciéndole que sería una manera de arbitrar una condena que es injusta, porque el detalle que nombra Zaffaroni, que a veces a uno se le escapa, entre tanta pasión y vehemencia que pone en denunciar esta atrocidad, es que no hay hechos de sangre. Entonces Zaffaroni le dice, si no hay hechos de sangre, no se sesgó ninguna vida, es imposible una condena de por vida, que es una condena prácticamente a muerte, no van a salir nunca más. Fíjate qué argumentos incluso utiliza sin dañar la cuestión de los buenos términos, ¿no? Porque de última es un jefe de Estado y él es un ministro de una Corte Suprema de un país soberano e independiente, pero se permite opinar de eso recomendando el hecho de que si no hay hechos de sangre, ¿cómo van a estar condenados de por vida? Que es una condena prácticamente a muerte, ¿no? No van a salir de ahí si no es hasta que se muera. Pablo, lamentablemente tenemos poco tiempo y nos queda muchísima información, pero antes queríamos hablar algo más, ¿no? En esta columna de política internacional, ¿es así? Sí, una pequeña invitación a todos los amigos que estén sintonizando TVC. El 8 de octubre es otro aniversario más del asesinato del Che. Acá en Neuquén se va a hacer una actividad muy sencilla, pero muy interesante porque se va a proyectar fuera del circuito comercial la famosa película que hizo Tristan Bauer, Che, un hombre nuevo. La recomiendo ampliamente. Yo tengo mis distancias con Tristan Bauer, no porque yo sepa mucho de cine, sino por la cuestión de cómo lo va a encarar. La película es espectacular. Por lo menos los 5 minutos en donde se escucha la voz de el Che leyendo Los Heraldos Negros de Vallejo, da la impresión de que efectivamente es un material que hay que ir y observarlo con el mayor detenimiento. Así que invitamos a todos, va a ser en el Bodegón García, ahí en Irigoyen y Juan B. Justo, en pleno centro de Neuquén. Esta noche Cartago. Y esta noche Cartago, sí. Tema, entrevistas, ¿te acordás? Mucho menos latinoamericano, porque vamos a hablar de Indalo, pero tiene que ver también con cómo las corporaciones terminan robando el sentido político de la democracia. Bueno, no perdérselo entonces. Seguramente. Pablo, te espero entonces la semana que viene, gracias. Acá estaremos. Nosotros hacemos la última pausa, quédense con nosotros porque en un minutito nada más volvemos. Buenos Aires declararon a la viuda de Oesterheld como personalidad destacada. Elsa Sánchez de Oesterheld, viuda del creador del Eternauta, Héctor Germán Oesterheld, fue distinguida en la legislatura porteña como personalidad destacada de la ciudad.